partir de este momento inician los Reyes Magos por Corrillos. Bueno, muy buenas tardes nuevamente en su programa Los Reyes Magos de Corrillos Televisión a través de YouTube. Qué gusto, qué compromiso importante con todas estas miles de personas que nos ven a través de este importante canal. Y hoy en una excelente compañía. Hoy, por lo menos para mí, por primera vez está el doctor Rafael Horacio Núñez Latorre, con quien me une amistad de hace años. Nos conocimos desde la época en que fue alcalde en el municipio de Girón, ya hace casi 20 años. Y abogado con amplia experiencia en la política, en la vida pública. Qué gusto de tenerlo aquí, doctor Rafael Horacio Núñez Latorre. Quisiera que usted se presentara a los Reyes Magos. Bueno, me alegra estar aquí en los Reyes Magos. Alguien me dijo ahorita en la emisora entonces que yo era Melchor y bueno, el doctor me ganó en color. Pero aquí estamos en este programa y en la dinámica que tiene en Corrillos. Le agradecemos a Juvenal la invitación y lo mismo al doctor Jorge y al doctor Edwin. Y también quiero presentar, porque por primera vez también está en el programa, un académico, profesor universitario de la UPB, UTS, y con amplia experiencia también en la vida universitaria, más que la vida pública, el doctor Edwin Pacheco, barranquillero, adoptado santanderiano, con esposa barranqueña. Qué gusto que estés aquí, mi querido doctor Edwin, y quisiera también que te presentaras y nos contaras así rápidamente quién es Edwin Pacheco. Bueno, Jorge, muchas gracias por esta oportunidad. Don Rafael, muchas gracias, y también pues a Juvenal, a Corrillos, pues que básicamente estamos acá aprendiendo de ustedes y aportándonos un poco más que todo aquí a la comunidad de Bucaramanga y su área metropolitana. Bueno, encantado. Entonces, con la venia de Juvenal y con la venia de Diego en la producción, arrancamos este programa de los Reyes Magos y vamos a tener tres temas, como siempre, de mucha importancia. Un tema local, un tema regional y un tema nacional. Yo quisiera que el doctor Rafael Horacio Núñez nos indique el primer tema para arrancar este programa. Bueno, muchas gracias, doctor Jorge. Hay un tema que en estos días, a raíz de que sale ya el exalcalde, por fin sale el alcalde electo de Girón, porque la Corte Constitucional ha fallado y dijo que no podían hacer ninguna aclaración de la sentencia. Entonces ha sonado que en Girón ya viene una serie de candidatos. Pues todos sabemos que en los últimos años ha habido una persona que ha liderado como el municipio de Girón, que es Jonaviu Ramírez, y que su señora fue electa alcaldesa en trilingües en esta cosa. La primera parte del programa sería candidatos a alcaldía de Girón 2023. Doctor Edwin. Bueno, a mí me gustaría en esta oportunidad pues que trajéramos acá a colación un tema que suena mucho a nivel nacional, que es lo del tema de Rodolfo Hernández y cómo yo voy ahí. Ese dinero pendiente que quedó con su precandidata nacional. Y hay otro tema de interés nacional también. Este tiene un interés regional y nacional. Sí. Regional por lo que la figura de Rodolfo aquí es muy importante. Y un tercer tema que sería un tema nacional que hoy es de la mayor importancia, que es el tema de reforma tributaria y de inflación. Con estos tres temas importantes los invitamos a que nos continúen viendo y en un par de minutos estamos nuevamente en su programa Los Reyes Magos. Estás viendo Los Reyes Magos. Clínica Veterinaria Bambi. Con más de 30 años al servicio de la comunidad santanderiana, ofrecemos los servicios de consulta médica, cirugías, odontología, radiografía y ecografías, laboratorio clínico, belleza canina y felina, transporte de mascotas, guardería y muchos más. Contamos con tienda canina y felina donde encontrarás diferentes marcas de alimentos, accesorios y todo lo que tu mascota necesita. Dirigida por la doctora Mildred Rojas, médica veterinaria de la Universidad de Los Llanos,
Ponemos la tecnología al servicio de tu mejor amigo, con amor y cariño como quisieras que siempre lo traten. Encuéntranos en Bucaramanga en la carrera 45, número 5579 del barrio Terrazas. WhatsApp 315-7811-617. Mujeres empoderadas, mujeres con historia, mujeres que dejan huellas. Bienvenidos a su programa Huellas, un espacio creado en Corrillos para hacer visible a la mujer y su empoderamiento. Laura Jaimes conversa con mujeres únicas. Son historias para escuchar y aprender. Historias con verdaderas huellas de vida. Mujeres que nunca dan el paso al costado. Diálogo íntimo, conversación amena, relato sincero. Huellas, cada martes por Corrillos, porque siempre habrá algo que aprender. Si usted busca una eficiente asesoría jurídica en temas administrativos y constitucionales, entonces debe contratar al mejor. Abogado Carlos Alfaro Fonseca, especialista en Derecho Administrativo y Constitucional. Estamos a su servicio. Contacto 310-878-8306. 310-878-8306. Carlos Alfaro Fonseca, abogado especialista. Florida Blanca progresa y lo estamos logrando. Logro número 146, recuperación de la malla vial. Para garantizar una movilidad segura y mejor calidad de vida a los ciudadanos, el gobierno del alcalde Miguel Moreno avanza con el proyecto de pavimentación que permitirá recuperar 18 puntos críticos en toda la ciudad. Esto nos parece una de las mejores obras que puede adelantar la alcaldía de Florida Blanca. Porque con vías, el progreso en la ciudad es imparable. Florida Blanca, gobierno de logros. Así avanza la ejecución de Girón Colonial Centro Comercial, el proyecto de inversión privada más importante que se ejecuta en Santander. Girón Colonial Centro Comercial. Si desea contactarnos, puede hacerlo a través de nuestra línea WhatsApp y síganos en nuestras redes sociales. Girón Colonial Centro Comercial. Espacios creados para ti y tu familia. Avanzamos por Santander. Estás viendo Los Reyes Magos. Bueno, y arrancamos con la primera parte del programa, que fue la propuesta del doctor Rafael Horacio Núñez con respecto a un tema importante para la política regional. Girón es uno de los municipios del área metropolitana con una población que ya asciende a casi 200.000 habitantes, y eso significa que políticamente es muy importante y que en la medida que se acomodan las fuerzas para lo departamental en la elección del gobernador, también se van acomodando esas fuerzas para lo local. Y qué mejor que empezar con un municipio que tengo en mi corazón, que tuve la oportunidad de crecer en algún momento de niño allá, como el municipio de Girón. Doctor Rafael Horacio, introdúzcanos. ¿Qué piensa usted que va a pasar en la política de Girón en los próximos meses? Bueno, al igual que usted, yo quiero mucho ese municipio, como quiera que fui alcalde, encargado de ese municipio, y he tenido ascendencia política, digamos. Cuando fui diputado de Santander, allí me ayudaron con mucha infundia. Entonces ahí, pues, como le decía, hay un actor político que ha estado en los últimos años, que es el doctor John Avidu Ramírez. El doctor John Avidu fue alcalde, muy buen alcalde, porque yo debo decir que yo voy a Girón actualmente, no sé a usted le habrá pasado, doctor Jorge, cuando uno va, Girón se transformó en la parte sur, hasta me pierdo ya. Yo ya, habiendo sido alcalde, recorrido ese municipio por todos los lados, uno ya se transformó, y esas obras que hizo pues dan mucho de qué hablar, sobre todo en la parte sur de Girón. Entonces está el doctor John Avidu, que sigue marcando ahí, por eso eligió a la doctora Julia Rodríguez, que es quien yo creo va a ser una fija candidata nuevamente para ser alcaldesa, y ya lo demostró, ya fue alcaldesa en una campaña muy rápida. Entonces yo pienso es como la primera persona que se me viene a mí a la cabeza. No sé si ustedes tendrán otros nombres.
A ver, doctor Edwin. Bueno, yo sí también comparto un poco lo que dice don Rafael, pues básicamente este anterior candidato y alcalde dejó mucha huella, se puede decir que colocó en el mapa a Girón nuevamente aquí en su área metropolitana, y sin lugar a duda va a ser una disputa bien interesante, pues toca también analizar un poco lo que son los partidos liberales, conservadores, y nuevamente pues pensar a ver qué se van a replantear los nuevos contrincantes y los nuevos actores. Claro, a ver, Girón tiene como, yo creo que en la historia política, dos referentes. Uno, el llamado Luis el Loco Quintero, alcalde en 5 ocasiones, que yo creo que marcó una era muy importante y que todavía sigue teniendo influencia en el municipio de Girón. Y lo otro que hay que reconocer también es la presencia y la fuerza que sigue teniendo Jonavius Ramírez en el municipio. Lo que usted dice, doctor Rafael, es absolutamente cierto. Uno va al sur. Yo viví cuando estuve en Girón, en el centro, pero tenía grandes afectos en Santa Cruz, en el Poblado, que eran los barrios tradicionales del municipio, y eso ha ido creciendo de una manera desproporcionada hacia el sur, que ya uno va y se pierde. Además, un progreso importantísimo, calles pavimentadas, una cantidad de obras que se hicieron sobre todo en el gobierno de Jonavius Ramírez. Pero hoy la política tiene tal vez 3 ejes. Uno, Jonavius Ramírez, que seguramente va a tener como candidato nuevamente a su esposa, exitoso el año anterior en la elección, donde tuvo la oportunidad de ella de ser elegida en una decisión de las altas cortes que muchos no entendimos. Volvió nuevamente el doctor Carlos Román, ella cesó su periodo de alcaldía, y también hay que decir que Carlos Román ha sido un excelente alcalde, que ha hecho cosas importantes por el municipio, que ha progresado ese municipio mucho, hay mucha inversión, hay un aire de pujanza en el municipio. Desde el punto de vista político, entonces, Jonavius diría con su esposa o ex esposa, la doctora Julia Rodríguez, tenemos conocimiento de que el anterior candidato, Oscar León, que ha sido candidato 2 veces, repetiría en una tercera ocasión, ha venido subiendo en votación en cada elección. Y la otra fuerza política importante allá, que es la del alcalde Carlos Román, que se uniría con Miguel Ángel Pinto, con Didier Tavera, y se habla de un candidato que en su momento fue concejal, que sería Stalin Bautista. Es una figura relativamente nueva de la política de allá, y esos serían los candidatos más fuertes por lo que significa la política, sin dejar al lado a alguien que también tiene una amplia trayectoria política en el municipio, que hasta hace unos pocos días fue secretario de despacho, diputado del departamento, el doctor Freddy Cáceres, concejal también del municipio en varias ocasiones, con un liderazgo político muy grande. Lo que sé es que renunció a su cargo en el municipio para no inhabilitarse y ser candidato, que sería candidato del Partido Verde, muy posiblemente con el apoyo de las otras fuerzas del pacto histórico. Entonces estaríamos hablando, por lo menos inicialmente, de 4 candidatos fuertes y 4 candidatos con un respaldo político importante. Suenan otros, pero la verdad es que la dinámica está ahí. Se ha hablado de Ramón Rodríguez, que fue secretario del riesgo en el gobierno de Didier Tavera, y algunos de los concejales, otros líderes, y como siempre, para finalizar esta parte y dejarlos a ustedes comentar, Blanquita, la esposa del otro famoso vasito de agua, que también suena y que también ha estado por lo menos en la palestra inicial en las últimas elecciones. No sé, doctor Rafael, ¿usted qué opina? Yo tengo otro nombre, que es el del doctor John Forero, que es un médico muy importante, que ha sido concejal, buen amigo, buena persona, y yo incluso le escribo a veces por la red, bueno, pero dígasele usted, porque le da como miedo. Yo fui candidato a la alcaldía de Girón, después de la avalancha, y la gente me pidió el favor, y yo hice un gran sacrificio. No estoy de acuerdo, doctor Reyes, porque era secretario de salud en ese momento, pero es muy difícil las elecciones en Girón, costosas, diría yo. Me tocó frente al querido doctor Luis Alberto Quintero, como le decimos cariñosamente, el loco,
y él no iba a ningún debate, porque pues un debate conmigo le queda como bastante difícil. pero él simplemente se limitaba a montarse allá en una carruaje. Girón tiene esas elecciones típicas. Yo lo ayudé a elegir nuevamente alcalde de Girón cuando era diputado del departamento de Santander. Le conseguí el aval en esa época del nuevo liberalismo, y entonces pues uno dice es bastante complicado, y Girón es un municipio supremamente importante. No sé si el doctor Edwin conocerá a veces a profundidad Girón, pero yo sí lo conozco, porque conozco la parte rural, que es muy grande del municipio de Girón, porque Girón es de los municipios más grandes del departamento de Santander. Tiene el sector industrial, tiene el sector del turismo. A Girón no tienen que hacerlo como Panachi, sino es una tacita de té muy linda. Ahora que el doctor Jorge menciona que vivió en el casco urbano, uno dice que yo sí quisiera algún día venir a vivir aquí, porque esto es una belleza, esto es una berraquera, hay que guardarlo. Hoy que están arreglando el parque, entonces uno dice, amerita de golpe un buen alcalde. Yo no estoy muy de acuerdo con que el doctor Román lo ha hecho también, porque esa pelea ha impedido ahí como que exista un buen desarrollo en el municipio, pero necesita un buen alcalde que mire con otros ojos, porque si hay una vía que se va a desarrollar de la nueva anillo vial, cuando yo estaba de alcalde en ese momento, fueron 3-4 meses, yo alcancé a contactar a un doctor Samper de Bogotá, porque esos son los urbanistas, para decir, bueno, si aquí va a correr un nuevo anillo vial, necesitamos desarrollar esto, que no se vuelvan puras viviendas con lotes que la gente vende y sin servicios, y se crea un problema de pobreza muy grande, sino que sepamos que un municipio con un clima buenísimo para gente de tercera edad, que tenga de verdad un desarrollo importante en materia urbana, por todo, de Palo Gordo, por el sector de Chocoa, Chocoita, todo esto. Pero pues eso es lo que hay. Por eso yo insisto, hay que elegir un buen alcalde. Doctor Rebe. Bueno, yo sí pues quiero ser muy agradecido porque pues don Rafael haya puesto aquí a la palestra este tema, porque mira, don Rafael, más interesante, pues familia de mi esposa vive en Galán, Santander, y esa es nuestra ruta de paso por Zapatoca, y le puedo contar estos últimos 12, 13 años que ha tenido un crecimiento organizado. Pienso que, sin ser experto en la parte de arquitectura urbana, pienso que Girón en su periferia ha tenido un crecimiento organizado. Siempre uno espera más, ¿no? Siempre uno espera más, pero sí puedo decir que pues desde acá, de una óptica de vivo en Florida Blanca, decirle que los nuevos candidatos tienen que entender y comprender que el nuevo sistema de gobierno es un tema muy, por así decirlo, tener muchos factores que antes no se tenían en cuenta. Pienso que para esta vez, aunque apenas estamos comenzando en este tema de el sonajero de candidatos y todo este tema político, pensaría que ya para diciembre ya muchos están por ahí haciendo saludos navideños. Ya, yo creo que ya hay gente moviéndose desde hace rato. Pero mira, para finalizar esta parte del programa, un par de cosas que tocaba el doctor Rafael con respecto al ordenamiento territorial, a los proyectos que son obligatorios y que cada vez es más necesario ese famoso anillo vial externo, sí, que debe comunicar Piedecuesta con Girón y que permita ser una vía alterna a esa gran problemática que tenemos hoy con la autopista Florida Blanca Piedecuesta, que no solamente en esos últimos días ha tenido la problemática de la caída de piedras o el derrumbe que se dio ahí en Matpollo, sino que es constante. Se pincha una bicicleta e inmediatamente hay trancón. Eso no puede seguir ocurriendo en una ciudad tan importante como Bucaramanga, que crece y crece mucho más. Y no solamente Bucaramanga, la ciudad metropolitana. Yo creo que ya casi alcanzamos al 1.500.000, en muy pocos meses alcanzaremos el 1.500.000 habitantes en el área metropolitana, y eso es algo que se desbordó. Pero adicionalmente, y mirando el tema para finalizar el tema de la belleza de Girón, mi esposa tuvo la oportunidad de trabajar en el hospital hace un tiempo, y alguna noche fui a recogerla, y fue la época de la pandemia, nadie en la calle, y tuvimos la oportunidad de irnos caminando un par de cuadras y mirando ese espectáculo. Yo creo que más lindo que Barichara, más lindo que Cartagena, ¿sí? Con sus faroles, con sus matas en las paredes de las casas, espectacular. Qué ciudad bella. Yo quiero mucho a Florida Blanca, a Piedecuesta, pero pienso que la ciudad más bella que tiene
por lo menos en esa zona, Girón. Y una acotación, doctor Girón, el doctor Luis Alberto Quintero hizo un proyecto para lograr que los cables se escondieran, solamente desarrollaron una parte y falta el resto, porque es para que no se vea ningún cable, que la tacita de té de lo que era un pueblo colonial, pero yo sí le digo, es mucho más lindo que Barichara. Y hace falta una cosa, cuando mi propuesta era hagamos de Girón una cosa mundial, no me acuerdo cómo era la propaganda que le puse en esa época con mi alcaldía de Girón, pero Girón de talla mundial, exacto, usted me quitó la palabra, así era, Girón de talla mundial. ¿Por qué? Porque yo decía, y lo estuvimos trabajando con la doctora Ligia Gredo, que era mi secretaria de Desarrollo, fuimos a Bogotá, como con el Ministerio de Cultura, que sea Patrimonio Mundial de la Humanidad decretado por la UNESCO, porque no ha habido esa oportunidad. Es patrimonio histórico de Colombia, pero no Patrimonio Mundial de la Humanidad, porque es que Girón está ahí, es tal vez el pueblo con más características del orden colonial que hay en Santander. Doctor Edwin, para finalizar. Sí, mi doctor, usted acaba de tocar un tema pero muy interesante. Ojalá que estos candidatos, dentro de su propuesta, de su plan de gobierno, hay un tema coyuntural que es el tema del turismo, ¿no? Que sí pensaría que es una tarea que está pendiente ahí, que debiesen aprovechar los nuevos candidatos como tajantes en su tema de propuesta de gobierno. Y me anoto a su propuesta del tema de la vía acá de Florida Blanca y Piedecuesta. Sí, no, y no solamente que eso es una vía nacional, mi doctor, una vía nacional que no son, aparte de los accidentes que ocasionan, está dentro de las vías más peligrosas de Colombia. Ojalá que se aprovechase esta parte coyuntural. O que se hiciera un tercer carril hasta Piedecuesta, por lo menos. Es que la inversión, mire, una de las cosas, y que me voy a adelantar, por los cuales los santanderianos votaron por Rodolfo Hernández, pensando en que Santander es el departamento más atrasado en Colombia, sí, en vías. En infraestructura vial, sí señor. Total, o sea, eso es una problemática que ojalá este gobierno de Gustavo Petro nos mire con mejores ojos que lo que nos han mirado los gobernantes anteriores, e invierta en las vías de Santander, porque uno va a Antioquia. Yo tengo la oportunidad de ir con frecuencia espectacular, esa vía al aeropuerto de Río Negro, y además otras muchas vías, el Valle del Cauca, Boyacá, Cundinamarca, la costa, el más atrasado es Santander. Acordemos que tenemos un ministro de Santander en el Ministerio de Infraestructura. Y quiero aprovechar para decir algo, doctor Oger. Mire usted que Girón está pegado a Betulia, que me han contado, no lo conozco, y sí que es muy hermoso, que tiene un clima exuberante. Y si vamos un poco más allá a Zapatoca, bajamos a La Fuente, a Galán. Son sitios muy hermosos. Hacia Betulia, por la parte alta de Girón, y llega muy rápido uno a Betulia, pero no la han desarrollado. Y tenemos un ministro. El coronel hizo algunos intentos, pero es una vía que se puede desarrollar, subiéndonos a la parte de Girón hacia el Motoso y todo, baja uno. Mira, hay muchos retos también para los nuevos candidatos y para el nuevo alcalde. Mucha pobreza en Girón. Sí. Sí. Lo que tú decías del turismo, el turismo es hay que aprovecharlo muchísimo más, la verdad, con excepción del centro de la ciudad, que a veces está muy bello, a veces no tanto. Hay que mejorar esa infraestructura, hay que trabajar mucho más por la salud, por la educación, pero sobre todo por combatir la pobreza. Girón requiere un alcalde de temple, de ganas, y alguien que tenga la experiencia y el conocimiento para hacerlo bien. Bueno, vamos después de esta primera parte del programa a unos mensajes publicitarios, y en un minuto estamos nuevamente aquí en Los Reyes Magos. Estás viendo Los Reyes Magos. Florida Blanca progresa y lo estamos logrando. Logro número 126, Plan de Alimentación Escolar PAE. El Plan de Alimentación Escolar en Florida Blanca amplió su cobertura. Actualmente 18.107 estudiantes de las 16 instituciones educativas oficiales reciben su complemento alimenticio. Nos ha servido mucho pues porque algunos no podemos desayunar en la casa, entonces pues venimos acá y es muy rico la comida. Porque con educación, el progreso en la ciudad es imparable. Florida Blanca, gobierno de logros. Con voz potente y clara son tratados los temas de ciudad. Y les interesa un bledo. Luis Alfredo Bonza habla duro, en hora pico. Ningún tema lo deja impávido. Sabe que lo que se calla no se arregla. Por eso les habla claro a los funcionarios. En hora pico,
Los líderes comunales tienen la palabra, el barrio es protagonista y la gente es la vida. Los sábados, hora pico, en donde la calle juega su rol. Mascota Center Clínica Veterinaria y Spa. Estamos ubicados en la carrera 35A, número 5155, en Cabecera, Bucaramanga. Contamos con servicio médico veterinario y atención urgencias veterinarias las 24 horas del día, con instalaciones avaladas por la Secretaría de Salud. Nuestros consultorios son adecuados con normas de bioseguridad y a su disposición un laboratorio clínico dotado con gran tecnología para el diagnóstico rápido y oportuno de su mascota. El personal es altamente calificado en medicina de pequeñas especies. Tenemos servicio de imagenología, ecografía, rayos X, guardería felina, nuestro quirófano es especializado en tecnología de punta para asegurar procedimientos rápidos y seguros. Su mascota tendrá atención personalizada las 24 horas del día por parte de nuestro equipo médico veterinario. También prestamos el servicio de spa y peluquería canina, en el cual usamos productos de alta calidad. Nuestro pet shop cuenta con una gran variedad de productos con los mejores precios para satisfacer la necesidad de nuestros clientes. Denos el gusto de atenderlos. Mascota Center, salud y bienestar para su mascota. En Colombia hay un lugar mágico, rodeado de inmensas montañas, bañado por caudalosos ríos, de impresionantes paisajes, con diversidad de climas y sitios que invitan a la aventura, al disfrute de sus delicias y a la fascinación por su cultura. Es Santander, un destino en donde los sueños de libertad se hacen realidad, donde te pones a prueba, en donde te desafías. Exploras lugares misteriosos e increíbles que encierran mitos y leyendas que evocan tu espíritu aventurero. Aquí, en Santander, los gritos son de emoción y adrenalina. El llanto es de risa y la aventura es un estilo de vida que se experimenta al máximo. Quien pisa tierra santanderiana es santanderiano. Estás viendo Los Reyes Magos. Bueno, y estamos aquí en la segunda parte de Los Reyes Magos, su programa de Corrillos Televisión, en compañía del doctor Rafael Horacio y del ingeniero Edwin Pacheco, que por primera vez nos acompaña en el programa. Hoy hay un segundo tema que tiene una connotación muy importante, sobre todo para la región, aunque hoy es un tema nacional que ha producido sobre todo rechazo, más que solidaridad. En algún momento ha producido grandes rechazos en contra de Rodolfo Hernández por un audio que se filtró en los últimos días, donde él le pide a su candidata vicepresidencial que le pague unos salarios que en algún momento él
le pagó a ella cuando estaban en el proceso de candidatura. Entonces, doctor Rafael, cuéntenos cuál es su opinión, qué cree usted, porque de verdad esto ha ido dinamitando cada vez más todos estos escándalos, la imagen y la proyección política de Rodolfo Hernández. Bueno, sobre Rodolfo Hernández se ha hablado tanto que uno dice cada día como que vienen más cosas, y pues ya sabíamos que la vicepresidenta o la candidata a la vicepresidencia, la doctora Marilén, tenía ya unos alejamientos con él, pero lo que nos aparece esta grabación y de una forma grotesca, diría yo, viene este señor a cobrarle unos honorarios que cuando él, acuerde que estuvo buscando vicepresidente y no encontraba vicepresidentas, ya le renunció una señora, una periodista, Paola Ochoa, y buscó a otras, que la dueña de una empresa de comidas, y bueno, no lo encontraba, y encontró por fin a esta educadora, una señora muy decente, muy querida, con un tema interesante sobre educación, que incluso lo está planteando en la Cámara de Representantes, y empezó el alejamiento porque él, en su forma de ser, que es así braviando de mala educación, pues ya cuando ella tocó un tema sobre los estatutos y le dijo al señor registrador o en el Consejo Nacional Electoral, ojalá me tengan en cuenta ya de una vez de entrada, él estaba alerta, y vino esto donde le está cobrando unos honorarios que pactaron, porque ella tuvo que alejarse de la universidad un minuto para una campaña de 5 o 6 meses, y entonces pactaron unos honorarios que después fueron metidos en cuentas claras, es decir, la plata ya se le tuvieron que haber devuelto, porque fue en la primera vuelta a Rodolfo Hernández, y no tiene por qué irle a cobrar, porque ya se los pagaron. De todas maneras, eso ha caído tan mal que hay una solidaridad, lo que dice el doctor, ha caído ya a nivel nacional, donde periodistas, donde en la Cámara de Representantes en una solidaridad, y el señor Rodolfo Hernández, que ya va de salida, nos tiene ahí asustados con que es que ya casi se retira, porque la Cámara, en el Senado, la Corte Suprema lo tiene citado para todo, para el problema con los trabajadores de la alcaldía de Bucaramanga, del acueducto, de bomberos, me contaban ayer los señores de bomberos, tiene también delitos penales muy graves como lo de Vitalogy, que aquí se ha dado una lucha grande a través de Corrillos o nosotros en las emisoras. Entonces, pues para decir coloquialmente, la acabó de embarrar con esa forma tan grotesca que no corresponde con los santanderianos ni con una señora tan decente que mejor la hubiera podido utilizar entre comillas para hacer grandes cosas en el Congreso de la República, que creo que va a plantear una reforma en materia educativa muy importante, y ella está en la Cámara en la Comisión Primera. Bueno, por mi parte yo pienso que el candidato Rodolfo Hernández pues estableció ciertos acuerdos al interior de su campaña con su precandidata. Nos imaginamos de que dentro de esos acuerdos estaban, como comenta don Rafael, de que pues estos pagos, mientras estos 6-7 meses, iba a continuar con su precandidatura pues presidencial. Para nadie es un secreto de que pues el precandidato Rodolfo Hernández, el senador de la República, pues no tiene filtros para pues comunicar sus quejas y reclamos. Ese pues, como dijimos ahorita, págueme, se veía como el doctor Holger. Entonces, básicamente todo esto, pues, lo que entiendo y comprendo es de que, pues, Rodolfo no se queda sin nada por escatimar, va sin filtros, y que, pues, a veces los prejuicios tienen sus grandes tajantes a nivel político, a nivel empresarial, y sí, desafortunadamente cada vez más su imagen política va decayendo. Es que, mire, yo creo que ese fenómeno de Rodolfo no se había dado desde hace muchos años en la política colombiana. Un candidato outsider, un candidato independiente, un candidato sin respaldo de ningún partido político, logra 10.600.000 votos. Eso es una votación que es histórica para un candidato de esa imagen, porque los 11.300.000 votos de Gustavo Petro obedecen a una trayectoria política, obedecen a haberse presentado varias veces en una candidatura presidencial, haber sido alcalde de Bogotá, senador, un hombre que hacía grandes debates desde el Congreso de la República, y eso lo posicionó. Pero Rodolfo
llegó a colocar 10.6 millones de votos y se convirtió en la esperanza de muchísimos, de millones de colombianos, pero a partir de la elección, entre la primera y la segunda vuelta, empezó a decepcionar a sus amigos, a sus votantes, al desaparecer de la escena política, al irse para Estados Unidos, manifestar que iba a ser víctima de un atentado con cuchillo, todo eso, alguna alusión a la Virgen María que le produjo una caída importante de su imagen, y aún así colocó una votación muy grande. Pero una vez pasa la elección, la gente empezó a ver que no había sustento en el candidato, que ese era un candidato que no tenía ni el conocimiento, ni las capacidades, ni el equipo para hacer una muy buena presidencia de la República. Tanto que se dice, bueno, hay críticas al gobierno Petro, válidas o no, pero con Rodolfo hubiese sido mucho más complicado. Específicamente con este caso, lo que nosotros sabemos es que van a salir otros escándalos adicionales, porque hasta ahora lo que se ha filtrado es un par de minutos de audio, pero se dice que son 15 minutos de grabación y que hay otras muchas cosas más que podrían ser todavía mucho más graves para Rodolfo, porque ya inclusive están anunciando la posibilidad de demandas penales por algún tema que tiene que ver con financiación y con todo este tema de los recursos de las campañas. Así que la verdad, lo de Rodolfo ha sido de excepción para la mayoría de las personas, sobre todo en Santander, que como lo decía hace unos minutos, 878.000 votos, eso es histórico también. Yo creo que nadie había llegado ni siquiera a la mitad de esa votación en algún momento en los que puso Rodolfo Hernández. Así que esto es algo que también va a seguir dando de qué hablar en los próximos días, en la medida que se filtren más notas que tengan que ver con esta parte de esta polémica nueva, porque han sido muchísimas las de Rodolfo, la del partido político, la de su familia, la de los problemas de carácter legal, las investigaciones que hoy tiene la Corte Suprema, que suman muchísimas y que al parecer se van a quedar en la Corte, es lo que se dice en algunos sectores, y me parece que eso le complica la vida a este hombre importante en la última historia política de Santander y del país, pero que desafortunadamente se ha venido desmoronando en su imagen. No sé si el doctor Rafael tiene algo más que agregar. Pues lo que el doctor dice, se ha desmoronado su imagen, se ha disminuido, él mismo se ha desenmascarado, digamos, es que usted mismo se autodesenmascara en su forma de ser, que nosotros ya estamos cansados en los medios de comunicación, aquí en Corrillo de todo, de decir para que a ese señor no le crean, porque es un señor que agarró la clase política a juguete, yo soy político, y usted también, doctor Holger, y entonces nos agarró a juguete, y entonces él es el único puro de este proceso cuando tiene más pecados encima que cualquiera de nosotros juntos. Entonces ahora con esto, pues más, dicen, bueno, pero un personaje de estos que está pasando, la Procuraduría General de la Nación, en el caso de Vitalogy, ya lleva 3 años y no se ha pronunciado, y cuando a usted en unos cargos, nosotros que hemos sido funcionarios públicos, lo asustan a uno, le ponen cargos y le toca uno estar ahí pendiente, porque en cualquier momento entonces dictan una sentencia y ya le toca a uno entonces acudir a la segunda instancia. Este señor lleva 3 años y no se pronuncia. La Procuraduría General de la Nación, ya pasó un procurador que fue el doctor Carrillo, le dijo a Carrillo ladrón, pícaro, del mandadero de los maletines de los políticos, esta señora también se ha referido a la fiscalía y nada. Yo creo que si la Corte, que estoy con la teoría del doctor, que no le van a devolver los procesos, eso le va a ir muy duro. A mí me informaron antes de ahí lo van a llamar, y preciso aparecieron las llamadas en la Corte Suprema por cosas mínimas, porque es el proceso contra los trabajadores, pero por ahí derecho van a venir el resto, porque tiene 100 procesos allá, y usted sabe lo que son unos 100 procesos, eso es una tortura para cualquier persona, y entonces pues ojalá no lo tengamos acá en el escenario político, que es lo que creo, porque es que él nos desconfigura, digamos, no nos permite pensar, y porque dice, bueno, es un candidato durísimo para la gobernación, usted fue candidato a la gobernación, yo también, y sabe uno cómo es este trajín político a lo largo y ancho del departamento, que no es nada fácil, con una persona interfiriendo y asustándonos que nos va a quitar entonces supuestamente el poder
que se ha ido perdiendo lentamente, pero ojalá recuperemos el Bucaramanga, ojalá recuperemos el departamento de Santander, recuperemos los cuadros políticos en la asamblea del departamento, porque los que han elegido últimamente entre diputados y concejales de un sector no es que hayan dicho esto es la maravilla, pero bueno, en el caso de Rodolfo Hernández, ojalá que también le ajusten las clavijas y no nos aparezca que a causarnos más daño. Bueno, entonces yo creo que ya ha habido suficiente ilustración con este tema. Vamos a un corte de comerciales, en un minuto regresamos nuevamente, repito, en este su programa Los Reyes Magos. Estás viendo Los Reyes Magos. Reporte especial. Tiene en cada programa un invitado especial. Los invitados que tienen historia, presente y futuro van al aire. En medio de una conversación informal, cada invitado cuenta su vida, su trabajo, su quehacer diario. Reporte Especial es un programa para conocer un poco más en profundidad temas que por el afán del momento se diluyen. Miller Arévalo les pregunta con sencillez pero con desparpajo para lograr escuchar eso que a nadie le han contado. Sonrientes o nostálgicos, revelan las historias que no tenían planeado contar. Reporte Especial, siempre con un invitado especial. Clínica Veterinaria Bambi. Con más de 30 años al servicio de la comunidad santanderiana, ofrecemos los servicios de consulta médica, cirugías, odontología, radiografía y ecografías, laboratorio clínico, belleza canina y felina, transporte de mascotas, guardería y muchos más. Contamos con tienda canina y felina donde encontrarás diferentes marcas de alimentos, accesorios y todo lo que tu mascota necesita. Dirigida por la doctora Mildred Rojas, médica veterinaria de la Universidad de Los Llanos, ponemos la tecnología al servicio de tu mejor amigo, con amor y cariño como quisieras que siempre lo traten. Encuéntranos en Bucaramanga en la carrera 45, número 5579 del barrio Terrazas. WhatsApp 315-7811-617. El sueño de ofrecer oportunidad de educación a una Colombia ávida de innovación dio vida a la UNAD. Cimenta su formación académica ofreciendo más de 1.200 cursos virtuales en campus, haciendo uso apropiado de herramientas tecnológicas para que miles de colombianos de todos los estratos accedan a una educación con cobertura, pertinencia y calidad. La UNAD, como pionera en Colombia, aporta una pedagogía que se apoya en las tecnologías de la información y las comunicaciones, dando una solución a los problemas de cobertura y calidad, con programas de formación que tienen como escenario de aprendizaje el ciberespacio. La virtualidad es el modelo que rompió el paradigma de la educación tradicional a nivel global. Ha trascendido distancias a través de sus campus virtuales, de sus laboratorios remotos, simuladores y medios de comunicación. La educación virtual es la mejor opción para personas emprendedoras con visión de futuro y actitud de transformación frente al cambio de paradigma. Manito, el Tony es para venir en familia, pero también para muchas cosas más. Por eso anímese a venir con sus colegas del trabajo con estas recomendaciones. Primero que todo, le recomendamos nuestros salones privados para que tenga un espacio y así pueda desarrollar su actividad. Siempre le recomendaremos un almuerzo porque todo suena mejor con la barriga llena. O también puede venir a probar nuestras deliciosas onces.
ya que es un plato más ligero y permite que haya más conversación. Y sobre todo les recomiendo venir al Tony, porque tenemos platos buenísimos y personal que hará sentir a sus colaboradores como en casa. Estás viendo Los Reyes Magos. Bueno, y vamos a la parte final de su programa Los Reyes Magos, con un tema que tal vez es el que mayor trascendencia hoy tiene en el país, que es el tema de la reforma tributaria y de este fenómeno inflacionario que recorre el mundo y que afecta a Colombia. Acordémonos que cuando se acaba de reportar la inflación del mes anterior y ya superamos el 11%, 11.14% de inflación en el último año, que es la inflación más alta de los últimos 23 años. Esto es algo que preocupa de sobremanera a los colombianos, porque adicionalmente el fenómeno que ya inició en muchos países importantes del mundo de recesión, muy probablemente también nos va a afectar a nosotros. Y una reforma tributaria en medio de este panorama es algo que hoy produce el rechazo de la mayoría de los colombianos. Se dice por parte del gobierno que no va a afectar sino a los ricos y a los estratos altos, pero lo que es claro es que con los aumentos de la gasolina y con los aumentos de los alimentos que superaron el 21% en el último mes, más otro tipo de actividades de la vida diaria de los colombianos, han llevado a una crisis muy, muy grande que nos tiene muy preocupados a todos. Entonces, doctor Rafael e ingeniero Edwin, los escuchamos a ver qué percepción tienen ustedes de lo que está pasando en el Congreso de la República y en el gobierno con esta reforma tributaria. Bueno, este es un tema álgido, como dice, que está en boca de todos los colombianos, empezando también porque el dólar ha subido, ya vamos en 4.000, casi 4.700 pesos, ya va a llegar a 5.000, y eso hace parte del tema de la inflación. Entonces, yo pienso que cualquier reforma tributaria toca el bolsillo de todos los colombianos. Aquí no se puede hablar que no, ricos, pobres. El otro día me decía una amiga, ¿usted cómo es rico? Yo rico de qué, si escasamente tengo una casa y un carro, y mi profesión que me toca seguir trabajando porque no tengo pensión. Entonces uno dice, la gente tiene como que toma eso, pero yo preocupado con esa reforma tributaria porque a nivel de las bebidas azucaradas, a nivel de los embutidos, en fin, todo ese tipo de cosas, más los temas de que no van a llegar acá entonces las platas del exterior porque los van a tributar. Bueno, ahí han venido ajustando algunas cosas y ya lo que nos hablaban de 25 billones ya va en 22 y algunas cifras han ido variando. Sin embargo, por ejemplo, uno escucha a los tenderos, son casi 500.000 tenderos en Colombia, pues se van a acabar 250.000 tiendas, es así de fácil. ¿Por qué? Porque la persona van a sufrir las consecuencias. Y 25.000 tenderos, pues, o que 500.000 tenderos o 250.000 tenderos, estamos hablando de un montón de gente alrededor de que la perjudicaría. Yo sigo preocupado con esa reforma tributaria. Según expertos en estos temas, exministros de Hacienda, como el doctor Echeverry, dice, no se necesita una reforma tributaria porque ha venido recaudando más Colombia en los últimos años. Petróleo subiendo de manera por demás, bueno para Colombia. Entonces, han recaudado casi más que lo que es una reforma tributaria que genera zozobra en todo el mundo. Este tema de la gasolina, yo diría que el doctor Petro, a quien queremos que le vaya bien, como que montó muchas guerras civiles al tiempo, y usted párale bolas a tantas guerras civiles, no sé, no le va a ir bien. El tema de la salud, o sea, nos tienen unas preocupaciones tan grandes a todo el mundo, el tema de los pensionados, el tema de quitarle la plata a las cosas de las pensiones privadas, bueno, muchos temas que nos tienen angustiados a los colombianos, pero ya la reforma tributaria va andando. Escuché ayer, no sé si será cierto, que alguna gente del Partido Liberal no iban a votar. Eso fue un trino que mandaron, escrito por el secretario del partido. No he tenido tiempo de confirmarlo, pero dijo, no vamos a votar la reforma tributaria porque como se dio en el anterior gobierno,
ellos se abstuvieron porque causaba perjuicio a los colombianos. Yo no sé si últimamente será cierto o es que no les han dado suficiente cuota burocrática para que el Partido Liberal haya manifestado a través del secretario general. Seguramente el doctor Gaviria eche adelante una frasecita para asustar allá al doctor y al doctor señor presidente de la República, que nos cumple. Pero la verdad, esa reforma está cayendo mal dentro de los colombianos o entre los colombianos. De ahí las marchas que se dieron, que hay que pararle bola a eso, porque las marchas fueron buenas. Y estamos hablando de que es que más de la mitad de los colombianos que se hayan votado por el dichoso señor Rodolfo Hernández, pues la ganancia no fue por 700.000 más los que nos abstuvimos. Bueno, desde la academia, ingeniero Edwin. Bueno, pues, ¿qué les puedo comentar? Básicamente, de 25 millones bajó a 22 millones. Digamos que eso es un pequeño buen indicio. Pues lo que he visto desde acá, de la perspectiva de las barreras, que pues el gobierno está escuchando. El director de la DIAN, Luis Carlos Reyes, José Antonio Campo, pues el ministro de Hacienda, hace poco se acaba de reunir con los gremios, con los sindicatos, con la sociedad civil. Pienso que a pesar de que todo este nuevo sistema de gobierno, todo este nuevo proceso económico en el cual nos encontramos hoy en día, va a traer coyunturas. Yo sí soy optimista, querido doctor Holger, también doctor Rafael, porque básicamente necesitamos pues buscar la manera de ahondar, de socavar todo lo que se viene presentando, indiferentemente de cualquier partido que se maneje. ¿De qué manera? Pues básicamente ellos desean de cierta manera recuperar todo el tema evasivo. Pienso que para nadie es un desconocimiento que eso no se debe hacer. Por supuesto que tenemos que buscar y tratar de extraer todos esos recursos que necesitan. No hay que tocar el bolsillo de la gente más necesitada, es importante. Pero bueno, en cuanto al panorama que puedo apreciarlo más que todo es decirle que pues están escuchando, están conciliando. Esta mañana decía el señor ministro de Hacienda de que pues van a ir paulativamente. Hay un tema que les preocupa mucho, el tema de gremios, de empresarios, el tema de la ganancia ocasional, que es el que más los tiene un poco preocupado, que tienen ahí en el tintero, y que va a ser de las últimas coyunturas en las cuales van a llegar a un consenso, a una conciliación. Pero debo ser optimista como padre de familia, como docente, como empresario, porque básicamente pues hoy en día estamos gobernados por un nuevo gobierno. Bueno, a ver, yo he tenido la oportunidad de estar muy cerca a las discusiones de la reforma tributaria. Esta semana estuve hasta anoche en Bogotá, en el Congreso de la República, revisando qué está pasando, qué le tranquiliza no solamente a mí, sino a muchos colombianos, que hay un ministro con amplia experiencia, un ministro que ha batallado en muchos escenarios, que viene de la CEPAL y que tiene un conocimiento de la economía, no solamente de Colombia, sino de la economía mundial, que es un hombre académico, que es un hombre que ha tenido la oportunidad de compartir con los mejores economistas del mundo. Y José Antonio Campo nos da un poco de tranquilidad. Respiro. Yo soy también optimista, porque así debemos serlo todos. Ojalá que en este gobierno que hoy cumple 2 meses, 60 días, le vaya bien. Si le va bien al gobierno, le va bien al país. Hay grandes preocupaciones, por otro lado, lo que la reforma tributaria ha aprobado hasta ahora genera inquietudes, sobre todo en los gremios económicos. Acordémonos o miremos 2 o 3 temas de trascendencia. Uno, las ganancias ocasionales. Hoy están en el 10% y pasan al 15% por encima de los 415 millones de pesos. Sí. Entonces, pero se anunció inicialmente el 30%. Eso significaría que si yo tengo un apartamento que me aparece legalmente por 400 millones y lo vendo en 800 porque se ha valorizado,
Son 400 millones por el 3, significaría 120 millones de pesos solamente en impuestos por ganancia ocasional. 1.200.000, doctor, 1.200.000. No. ¿El 3%? 400 es el 30%. Ah, okay. 30% que se acordó el 15. Yo creo que en la discusión final, porque estamos hablando, pues importante para quienes nos ven, ¿en qué va el debate en el Congreso de la República? En comisiones económicas. Comisión tercera y cuarta de Senado, comisión tercera y cuarta de Cámara, y las comisiones económicas por mensaje de urgencia han sesionado de manera conjunta. Ya se aprobó en esa primera parte y ahora va a las plenarias de Senado y Cámara, donde cientos de las proposiciones que se presentaron quedaron para ser discutidas en esa segunda parte. El otro tema es los dividendos, que se decía, venga, si yo tengo una empresa y la empresa me estoy pagando impuestos entre un 33 a 39%, pero además me toca pagar otro 30% de los dividendos, eso significa que ¿dónde está? ¿Con qué me voy a quedar? En la discusión también quedó que por encima de las 300 VRs ya empieza con un 10% que puede subir hasta un 20%, que quienes ganan más por dividendos al año, más de 1.130 millones de pesos, van a tener que pagar el 20%. Eso genera un impacto al bolsillo. Pero si miramos el tema que tiene que ver con las empresas, el aumento de los impuestos, y ha sido desafortunado que el presidente de la República, trinando por lo menos ayer o antes de ayer, trinó un par de veces hablando del tema de la inflación, que no estaba de acuerdo con el aumento de las tasas de interés por parte del Banco de la República. El ministro de Hacienda votó a favor de ese aumento del interés. Entonces eso genera preocupación en los mercados, pero adicionalmente un tema muy importante, que es el tema de los famosos capitales golondrina, que son los recursos que vienen e invierten los extranjeros y que después de un tiempo los sacan. Si se le colocan impuestos a esos capitales, eso generaría una crisis y nadie volvería a invertir en el país. Acordémonos, para hablar de algo cerca, Argentina con los Kirchner, le pusieron impuestos a esos capitales golondrina y todo el mundo se llevó la plata y entró en quiebra ese país tan importante, no solamente de la historia, sino de la economía, y sigue en crisis después de muchos años. Yo creo que la presencia de ese ministro Ocampo, la presencia del director de la DIAN, el doctor Reyes, que a pesar de que es joven, es una persona con mucha experiencia, nos debe dar un poco de tranquilidad, pero se han dado muchos palos de ciego y algunos de los ministros y funcionarios del gobierno también. Digo, yo sigo apoyando al gobierno, creo que este gobierno tiene cosas importantes por hacer, pero hoy se generan sombras y preocupaciones que no deberían existir, porque Gustavo Petro no se preparó hoy para ser presidente. Como ya lo dijimos hace un momento, lleva muchos años en la vida pública, es economista, ¿sí?, del externado, es una persona que tiene una trayectoria importante y que debería buscarse cometer los mínimos errores, porque todo esto lo que produce es pánico en los mercados. Mira que lo que dicen los expertos es que ese aumento de 162 pesos del dólar en 2 días obedece más a esas declaraciones que a otra cosa, ¿sí? Porque las dos monedas que más se devaluaron en el mundo fueron el rublo de Rusia y el peso colombiano. En 2 países productores de petróleo, cuando el petróleo otra vez ya llegó ayer a los 94.99 dólares, creciendo, y no debería ser. O sea que necesitamos tranquilizar y necesitamos que el gobierno mande mensajes positivos, ¿sí?, y que el Congreso sea serio. Ayer el único partido que se retiró fue el partido Cambio Radical. El Partido Liberal sigue apoyando al gobierno, igual que el conservador. Yo creo que es más bien maniobras de ese tipo para decirle al gobierno, venga, necesitamos mayor presencia en el Estado, mayor presencia en los ministerios, en las superintendencias, en ese juego de los pesos y contrapesos que se da en todos los escenarios, pero tenemos que ser serios con el país. Y cuando venga la segunda parte
de la discusión ya en las plenarias, yo creo que desde mi opinión, desde mi concepto humilde, va a bajar de los 20 billones de pesos el recaudo de esta reforma, que seguramente llegará a los 25, que era la propuesta inicial del gobierno al final del 2026, pero que mientras tanto hay pánico porque tenemos inflación, tenemos una problemática gravísima de pobreza que se piensa que va a crecer mucho más, además el riesgo de recesión en el mundo y adicionalmente un tema de reforma tributaria que para muchos expertos, como lo decía el doctor Rafael, no debería haber reforma tributaria en este momento con esos precios creciendo del petróleo, que es tal vez la mayor fuente de divisas que tiene el país. Es que yo también pienso lo mismo, no debió haber reforma tributaria. Yo del gobierno no me hubiera, ni siquiera tampoco con el cuento de la gasolina, entonces todos los gobiernos anteriores, ¿cómo han logrado sostener ese? Es que ya nos subieron 200 y de aquí a allá, pues el solo hecho de hablar de que va a subir a 18.000 pues asusta a cualquiera, pero ahí hablaba yo de los tenderos, doctor, pero y usted tocó un tema también interesante, pues que los tenderos van a ser afectados, el tema del sector inmobiliario. Yo obedezco como al sector inmobiliario, digamos, mi papá, mi familia, y está totalmente parado por lo que está sucediendo. Es que hablar de un inmueble de 1.000 millones, eso no es absolutamente nada, pero cuando el avalúo catastral está en 250.000 o 300.000 y en las notarías ponen unos letreros para alarmar a la gente donde dice, bueno, ¿de dónde va a sacar el dinero? Ahora no es como antes que uno podía hacer una transacción de un inmueble y uno decía, me pagó 100.000 pesos o 100 millones. No, ¿de dónde lo sacaron? Eso tiene parado un sector que es muy importante en Colombia, porque el sector inmobiliario con vivienda nueva y con vivienda usada que hay en Colombia. Lo mismo puede estar pasando inclusive con vehículos, porque entonces de mañana decir, bueno, ¿y de dónde sacaron entonces para el vehículo? No sé, yo creo que hay algunas cosas. Yo voy a decir de manera coloquial y me perdonan ustedes, usted es un programa serio. Si yo algo que le tenga miedo en la vida son a los economistas. Yo fui candidato a la gobernación y cuando me sentaba con un gran economista que me hacía el plan de gobierno, yo le decía, déme cosas aterrizadas, porque si no, ustedes lo vuelven a uno loco. Y como aquí en este caso el presidente es economista y el doctor Ocampo, con toda esa fama que tiene, también economista, pues, no sé, se han escachado en muchas cosas. No, pero hay que tener fe, ¿no? Hay que tener fe. Y mire que hoy decían en la mañana el ministro José Antonio Campo que subió la base del salario de 10 millones a 13 millones. De 10 millones a 13 millones. Usted comentaba algo, doctor Holger, puede que lleguen a un consenso. Y yo tengo la fe que el tema es por ahí. El tema es por ahí porque básicamente pues se están escuchando las partes. Decía hoy por ahí en algún anuncio que vi de Mario Hernández, le proponía el presidente Petro que subiera el salario el 20%. No sé si usted vieron la noticia. Sí, claro. Entonces, la misma. Bueno, yo creo que para finalizar, porque ya nos falta escasamente un minuto, esperamos que el gobierno sea sensato, que el Congreso sea sensato, que se haga de la mejor manera las cosas. Ese tema de las bebidas azucaradas yo creo que va a quedar finalmente reducido a una mínima expresión. Ya el tema del salchichón salió de la discusión. Hay algunas cosas que siempre colocan en las reformas tributarias como para que la gente mire hacia otro lado, pero el fondo es algo absolutamente delicado. Digo, le apostamos a que el gobierno lo haga muy bien, acompañamos al gobierno en este proceso, pero necesitamos que el gobierno también entienda a los colombianos que cada vez tenemos menor capacidad de pago, que cada vez tenemos mayores dificultades, que con esta inflación, cuando uno salía a comprar con 100.000 pesos en el mercado, hoy vale por lo menos 150.000. Eso es algo gravísimo. Yo no sé si ustedes van a mercar, pero yo sí lo hago, y la verdad es que el crecimiento de los precios ha sido exagerado, y todo esto tiene que llevar a que se tomen las mejores decisiones, las decisiones inteligentes. Si usted le aprieta demasiado el cuello al ganso, pues, parodiando el tema de lo que estaba de moda ahora de los gansos, el ganso se ahoga y entonces no habrá quien tribute.
en la discusión se cayó el tema de la cárcel para evasores, que eso es algo que siempre se ha puesto y que no va, pero la verdad es que hay gran preocupación en todos los sectores. Doctor, ahora quiero hacer una pequeña acotación en cuanto al aumento de 200 pesos en el combustible. Sí es importante resaltar algo interesante, que se le sube a la gasolina, no a la CPM, y la mayoría de transporte que se maneja es en tema diésel. ¿Por qué hago esta pequeña observación? Porque nuestros alimentos, nuestros productos se transportan con combustible diésel, a CPM. Entonces, no es que esté defendiendo no el sistema del gobierno, solamente que también hay que hacer cambios. Pero yo escribí una columna este fin de semana anterior que tiene que ver con el tema del aumento de los combustibles, y el impacto, cierto, de esos 200 pesos no es irrelevante hoy. El tema es que cuando se anuncia de que va a valer 18.000 pesos, como lo decía el doctor Rafael, dentro de un año o año y medio, asusta, preocupa. Yo creo que el gobierno tiene que tranquilizarse y mandar mensajes que produzcan tranquilidad al pueblo. Haya habido equivocación y algunos de los ministros, algunos de los funcionarios han salido con temas que realmente han producido, le han hecho daños al gobierno. Entonces, me disculpan, terminamos este programa, creo que ha sido interesante. Gracias, doctor Rafael, por tenerlo nuevamente, doctor Edwin, por que nos acompaña por primera vez. Un saludo y un fin de semana a todas estas miles de personas que nos ven en este su programa, Los Reyes Magos de Corrillos Televisión, por el canal YouTube. Mil gracias, Diego, a Juvenal, nuestro director, y a todo el equipo que nos acompaña. Feliz fin de semana. El anterior programa fue producido por Corrillos.